Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Es un privilegio nuevamente poder acercarme a ustedes con la palabra del Señor en esta noche. Y antes de leer la palabra del Señor, vamos a tener unas palabras de oración. Oremos. Señor y Dios nuestro, en esta hora queremos acercarnos a su presencia. Queremos agradecerle por este tiempo que nos concede de poder acercarnos a su palabra, meditar en ella, y pedimos que con la ayuda de su Espíritu Santo podamos comprender y poner en práctica lo que usted nos enseña esta noche. Bendíganos, Señor, disponiendo nuestras mentes y nuestros corazones a concentrarnos en escuchar su voz, dejar de lado nuestras preocupaciones, nuestras angustias y centrarnos solamente en su palabra. En Cristo Jesús le pedimos. Amén. En esta oportunidad, estimados hermanos, quisiera compartir un pasaje de la palabra del Señor muy conocido, el Evangelio de Juan en el capítulo 20, los versículos 24 hasta el 29. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este es un pasaje que muchas oportunidades lo hemos escuchado, lo hemos leído, y siempre hay la idea de que Tomás es un incrédulo, y justamente el tema de esta noche es: si no viere, no creeré. Pero quiero que examinemos un poco este pasaje y no nos quedemos con esta generalidad de que Tomás es un incrédulo solamente por este incidente que encontramos en Juan capítulo 20, versículo 25. Quisiera que podamos ver un poco más quién era Tomás, y para ello quisiera que lo veamos desde 4 puntos de vista diferentes. El primero de ellos es Tomás y su relación con Jesús. El segundo, Tomás y su incredulidad. El tercero, Tomás y su encuentro con el Señor Jesús. Y finalmente el punto número 4, Tomás y su confesión de fe. Y empezamos entonces con el primer punto, Tomás y su relación con Jesús. Y vamos a observar que obviamente Tomás no es una persona común y corriente. Estamos hablando de alguien que tiene un protagonismo muy importante en la sociedad de aquel tiempo. Y eso podemos verlo por la misma escritura. Y si nos vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4, encontramos lo siguiente.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Labeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregaría. Como podemos observar, Tomás pertenecía al grupo de los discípulos, el cual estuvo junto con el Señor Jesús durante los 3 años de su ministerio público. Fue testigo de todas las cosas que el Señor Jesús había hecho. Vio los milagros, escuchó sus enseñanzas, compartió 3 años de su vida. No era poco, era bastante. Tomás también observamos por la Escritura que era un hombre decidido, y eso lo podemos observar en Juan capítulo 11, versículos 6 al 8 y el versículo 16, donde dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Interesante la expresión aquí de Tomás. Aun cuando probablemente, al igual que los otros discípulos, no estuvo de acuerdo con ir a Jerusalén, animó a sus compañeros para ir con la consigna de incluso morir con su maestro si era necesario. Estaba dispuesto a correr cualquier riesgo por su maestro. Y aquí lo observamos en ese incidente cuando Lázaro muere y el Señor Jesús va para resucitarlo. Había el peligro porque habían intentado apedrear a Jesús. Pero cuando el Señor le dice: tenemos que ir, Tomás dice: vamos nosotros también. Y si tenemos que morir, moriremos. Y esto nos muestra qué concepto tenía Tomás de su maestro. Por otro lado, vemos a Tomás que no entendía todas las cosas que el Señor les iba diciendo. Por ejemplo, en Juan 14, versículos 4 al 6, dice, el Señor Jesús les dice: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tomás no había entendido que el camino al Padre era Cristo y no hay otro camino. El Señor le había dicho también en varias oportunidades que iba a morir y que resucitaría luego al tercer día y subiría a su Padre. Y eso vamos a verlo un poco más adelante. Pero estas cosas como que no entendía Tomás. Pero estos son algunos rasgos que nos muestran realmente quién era Tomás. Una persona cercana al Señor, un discípulo del Señor, una persona que había sido instruida y había recibido la autoridad del Señor, incluso para luchar contra demonios, para echar fuera enfermedades, etcétera, etcétera. Esa es entonces la primera parte, el primer punto.
cuál era la situación real de Tomás. En segundo lugar, Tomás y su incredulidad. Y eso lo encontramos en los versículos 24 y 25 del pasaje que hemos tomado lectura, donde dice: pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mis manos en su costado, no creeré. Hay circunstancias que podemos decir aquí que hicieron que Tomás tomara esta decisión, una decisión lamentablemente no agradable. Pero vamos a ver algunas de estas circunstancias. En primer lugar, lo que es bien notorio: Tomás no estuvo con los demás discípulos cuando Jesús se apareció después de su resurrección. Y eso es muy evidente por lo que dice la Escritura. En cambio, los otros 10 estaban muy gozosos. Y claro, era un evento tan importante, la aparición del Señor Jesús, cuando ellos sabían que estaba muerto. Pero miremos lo que dice en el versículo 20. Y cuando él hubo dicho esto, es decir, el saludo, paz a vosotros, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los 10 que estuvieron allí y tienen este encuentro con el Señor, dice, se regocijaron. Un estado de ánimo totalmente opuesto al que tuvieron anteriormente y en el que se quedó lastimosamente Tomás, según podemos apreciar en Marcos capítulo 16, versículo 10. Dice: y yendo ellos, les hizo saber a los que estaban con él que estaban tristes y llorando. Es decir, todos los discípulos habían estado en esa misma situación, tristes, desconsolados, estaban llorando. Pero dice en el versículo 20 que cuando el Señor aparece y no estuvo Tomás, los 10 que estuvieron allí se regocijaron, algo que no pudo hacer Tomás. Una escena de total desconsuelo, desmoralización, no de uno, sino de todos los discípulos. Hemos visto en el versículo 10 del capítulo 16 de Marcos. Es decir, todos estaban llorando. Pero en Juan 20 vemos que 10 se regocijaban. Tomás no, porque no estuvo allí. También podemos observar o podemos preguntarnos: ¿y dónde estaba Tomás? Obviamente no tenemos una respuesta. No sabemos la razón por la cual Tomás estuvo ausente. Podemos especular y podemos decir: probablemente estaba en un estado de desánimo al saber que su maestro había muerto y que lo habían enterrado. Situación similar a la que mostraron los 2 discípulos que estaban camino a Emaús. Ellos también estaban desmoralizados, estaban tristes porque había muerto su maestro. Probablemente también estaba de miedo por la persecución de los enemigos de Jesús. Y un miedo que no solamente podríamos decir que estaba en Tomás, sino también en todos los discípulos. Porque cuando ellos están reunidos y el Señor se aparece, dice, estaban con la puerta cerrada por temor a la persecución. Como dije al principio, no sabemos qué pasó con Tomás. ¿Qué estuvo haciendo Tomás? ¿Por qué no estuvo allí? No lo sabemos. Pero de algo sí podemos estar totalmente seguros,
que no era su idea o no estaba en sus planes dejar al grupo de los discípulos. ¿Y por qué podemos decir esto? Por el simple hecho de que sabemos que después que el Señor Jesús dejó al grupo, es decir, a los 10, Él llegó al lugar donde estaban sus compañeros. Y es en ese momento cuando recibe la tan inesperada y turbadora noticia para él. Cuando le dicen, hemos visto al Señor. Esta falta de la presencia de Tomás en el grupo le privó del gozo de ver a su maestro resucitado. Pero una semana más tuvo que esperar para verlo. Además, no solamente se privó de no verlo, sino dice, no recibió la unción del Espíritu Santo, como fue el caso de los otros discípulos. En el versículo 22 vemos que el Señor Jesús, antes de salir, antes de retirarse, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Tomás no tuvo la oportunidad de recibirlo. Otro detalle más, 10 de los discípulos le afirmaban lo mismo a Tomás. Tomás, hemos visto al Señor, ha resucitado. Tomás tuvo que haberse convencido, porque eran 10 que le decían lo mismo. Le contaban la misma historia y supongo que con los mismos detalles. Pero ya Tomás había puesto por delante los sentidos, es decir, ver y palpar. Si nuestros sentidos no ayudan a nuestra fe, caemos en arrogancia, como sucedió con Tomás. Se negó a aceptar el testimonio de los 10 discípulos, de sus 10 compañeros, por su arrogancia. Y esa arrogancia le llevó a exigir dos cosas muy claras: ver y tocar. Es decir, había racionalizado sus ideas. Si no veo, si no toco, yo no voy a creer que Él ha resucitado. Por eso dice, ver y tocar para poder creer. Y el versículo 25, miren ustedes lo que dice. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Su fe fue relegada a un segundo plano y puso en primer lugar sus sentidos y su razonamiento lógico, lo que mucha gente hace hoy también. No, yo quiero pruebas, quiero ver, si no, no creo. En tercer lugar, podemos observar también una de las falencias que había en la actitud de Tomás y también en los otros discípulos. Dice, no recordaba lo que Jesús le había dicho durante todo ese tiempo que estuvieron juntos y específicamente en la última etapa, cuando el Señor le había dicho que tendría que morir y tendría que resucitar al tercer día. Ya lo había manifestado. Esto encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 21, donde el Señor le dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Marcos capítulo 17, versículos 22 y 23 dice también algo similar.
Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y hay otros pasajes como Mateo 20, 19, 27, 63 y otros más que afirman que el Señor había anunciado esto, pero se quedaron sorprendidos cuando el Señor Jesús murió. Y cuando vieron que fue enterrado, esto se borró de su mente. Tomás no tenía ese recuerdo, y esa fue una de las razones por la que también él dudó de que el Señor había resucitado. Otro punto que podemos observar aquí dice: establecen sus propias condiciones para creer. Es decir, Tomás, en su razonamiento lógico, en su forma de pensar, él establece condiciones y dice: bueno, yo para creer tengo que ver estas cosas, no las que el Señor había dejado. Escucha la palabra y cree. Sino él dice, como dije ya anteriormente, su fe ya no se basaba en creer aquello que no se ve, sino por el contrario, él estaba poniendo como condición ver y palpar. Ya no estaba haciendo caso a la Escritura que decía: cree en el Señor, cree en lo que te dice. No, él dice: quiero ver y quiero palpar. Y esas fueron sus condiciones. Y si no, miremos en versículo 25, la parte C, dice: si no viere en sus manos las señales de los clavos, no creeré. En el versículo 25, la parte D, si no metiere mis dedos en el lugar de los clavos, no creeré. Y el 25, la última parte, si no metiere mi mano en su costado, no creeré. Miren ustedes estas tres afirmaciones, esas condicionantes que él está poniendo. Pero hay muchas personas hoy en día que en su incredulidad exigen que Dios se manifieste de la manera que ellos quieren o exigen para poder creer. Sí, Señor, yo voy a creer. O sí, amigo, voy a creer, pero muéstrame. Yo quiero ver, quiero palpar. Pero amigo, si esa es tu situación, déjame decirte que nunca llegarás a ser creyente. Porque Dios ya se reveló, ya se dio a conocer a través de su palabra. Y si no crees a través de ella, no habrá forma de que puedas creer. No necesitamos ver la cruz, ver las heridas en sus manos o pies, en su costado, ver el sudario que diga que el Señor estuvo aquí, o etcétera, etcétera. Simplemente dice la Escritura: cree y serás salvo. No tienes necesidad de ver. Y miren ustedes que la Escritura nos da la definición de lo que es la fe. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es simplemente el acto de creer en que algo es posible realizarse, aun cuando no lo hayas visto. Y esto podemos observar con algunos ejemplos que encontramos en la Escritura. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, versículos 3, 6 y 7. Dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanara a su siervo. Versículos 6 y 7. Y Jesús fue con ellos.
Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Y escuchen esto: pero di las palabras y mi siervo será sano. Qué interesante. Él creía en el Señor. Él sabía que el Señor Jesús podía hacerlo. No lo había hecho todavía, pero él creía y dice: Señor, si tú dices las palabras, es suficiente. No hay necesidad de que vengas hasta mi casa. Simplemente pronuncia las palabras, será sano y él sanará. Esa es la fe. No ve, pero cree. No se ha realizado, pero tiene la certeza de que eso va a ser así. Pero con Tomás no sucedió eso. Él puso sus condiciones. ¿Y eso qué le costó? Pasar una semana de intriga porque no vio a Jesús. Seguramente se imaginaba cómo sería ver a Jesús caminando y hablándole. En su mente retumbaba la idea: pero lo vi cuando lo sepultaron. ¿Cómo puede ser que esté vivo? ¿Qué le diré si lo encuentro? ¿Cómo será ese momento con el Señor? Y cosas como esta seguramente toda la semana estaba pensando. ¿En qué momento nos vamos a encontrar? ¿Cuál habrá sido la actitud de Tomás frente a sus compañeros durante esa semana que estaban otra vez juntos? Ellos gozosos y Tomás avergonzado, triste, melancólico, sin creer lo que los demás le decían. Mientras ellos expresaban su gozo, él expresaba tristeza. Una semana de una situación muy incómoda para Tomás. Pero vamos al tercer punto. Dice: Tomás y su encuentro con el Señor Jesús. Una semana después. Versículo 26 dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Supongo que para Tomás este fue el momento más importante e inolvidable de su vida, cuando Jesús apareció en medio de los discípulos, quienes estaban a puerta cerrada, mostrando el temor que reinaba en ellos por causa de los enemigos. En esas circunstancias, Tomás escucha estas palabras: paz a vosotros. El saludo personal de su maestro, pero no quedó allí. En el versículo siguiente viene algo mucho más importante para Tomás. Y miren lo que dice el versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Miremos la forma extraordinaria y pastoral como aquí el Señor Jesús actúa ante Tomás. Con esa preocupación se presenta a todos, a los 11, le saluda y luego mira a Tomás y le dice: Tomás, ven acá, ven acá. Yo soy Jesús, he resucitado. Y eso es lo que observamos ahí. Después del saludo general, inmediatamente se dirige a Tomás. Y no para reprenderle, no para cuestionarle,
sino para concederle sus requerimientos que había manifestado como condiciones para creer. Jesús le pide a Tomás que hiciera exactamente lo que él había planteado a sus compañeros y en el mismo orden, como para demostrarle que sabía todos sus pensamientos, y no porque los otros discípulos le hubiesen contado, sino porque él era Dios y no hay nada oculto delante de sus ojos. Y por eso miren ustedes lo que el Señor Jesús le dice: pon aquí tu dedo, toca y siente que soy yo. Mira mis manos, observa mis manos y comprueba que soy yo. Acerca tu mano y métela en mi costado. Comprueba que soy yo y que tengo la herida que viste que me hicieron en mi costado. Ven, acércate, actúa. Obviamente, después de esto, le dio una exhortación que le va a cambiar su forma de pensar, porque el Señor le dice: no seas incrédulo, sino creyente. En otras palabras, el Señor le dice: no busques pruebas, no pongas condiciones para creer, escucha y cree solamente. Es cierto que el Señor Jesús le concede sus requerimientos, pero no porque era una exigencia de Tomás, sino por darnos una lección de fe y confianza a todos nosotros, para que no busquemos pruebas que nunca las vamos a encontrar. Cuando la palabra del Señor nos dice que creamos en Cristo, que Él es nuestro Salvador, debemos recordar esta expresión que escuchó Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Y eso es para cada uno de nosotros. No busquemos nada más que simplemente escuchar y creer. Mucha gente hoy en día, por no dar su brazo a torcer en sus pensamientos incrédulos, te dirá: muéstrame a tu Dios para creer. Quiero ver a Jesús resucitado. Quiero ver las huellas de los clavos en sus manos y sus pies, y luego creeré. Pero créeme, estas personas que antepusieron sus sentidos a su fe nunca podrán creer en el Señor Jesús. Nunca dejarán su incredulidad a menos que escuchen y crean. Y en cuarto lugar, quiero que veamos, hermanos, Tomás y su confesión de fe. Y es interesante ver en el versículo 28, cuando dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Una expresión totalmente diferente a la que tuvo una semana atrás. No creo si no lo viere. Ahora exclama con gozo, con alegría, con júbilo: Señor mío y Dios mío. Una confesión en la cual está diciendo: Jesús es Dios, es mi Señor. Obviamente para Tomás este fue un momento muy importante. Había visto a su maestro, haber satisfecho sus demandas. Vio sus manos, vio las huellas de los clavos, la herida de su costado. Pero al parecer no puso sus dedos en las heridas, ni metió su mano al costado. No nos dice la Escritura, y probablemente ya no lo hizo. Simplemente se quedó tan impresionado y ya no fue
necesario hacerlo. Fue suficiente el verlo. Por eso dice, al ver a Jesús, se quedó sorprendido. Y que Jesús le mostrara lo que él quería ver fue más que suficiente para exclamar con gran gozo y alegría, Señor mío y Dios mío. La fe que se había desvanecido volvió. Las dudas que había en su mente desaparecieron. Ya no había más necesidad de pruebas ni exigencias. La luz había llegado a su vida, llena de preocupaciones, cuestionamientos e incertidumbres. Y con ella, con la luz, la seguridad para seguir a su maestro, como antes lo había demostrado, como leímos en Juan 11:16. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. De esta expresión, Señor mío y Dios mío, se desprende una tremenda enseñanza para cada uno de nosotros hoy en día, y es la que el Señor mismo expresa en el versículo 29. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor está diciendo, bien, Tomás, que has creído. Es bueno que tu fe haya vuelto. Es bueno, Tomás, que hayas expresado eso, porque muestra que ha vuelto tu fe. Pero más bienaventurado es aquel que cree sin necesidad de ver, solamente por el hecho de escuchar su palabra, escuchar el testimonio de los demás creyentes. El propósito de la Escritura es justamente esto, que creamos por su palabra que Cristo es el Hijo de Dios, como lo muestra el mismo Juan en este capítulo 20, versículo 31, cuando dice, pero estas, es decir, las señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El apóstol Juan, cuando va a terminar este relato, da este fundamento y da este sustento. Y dice, por estas señales se ha escrito o han sido escrito el Evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amigo, si aún tienes dudas y no has creído en el Señor Jesús, este es el momento que dejes de dudar y digas como Tomás, Señor mío y Dios mío. Es hora que creas que Jesús es tu Salvador y el único medio de llegar al Padre. No dudes más. No esperes más. Abre tu corazón al Señor y permítele entrar en tu vida. Deja que Él sea el que gobierne tu vida. Cree en Él y serás salvo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, queremos expresar nuestra gratitud por su amor y su misericordia, por todo lo que usted ha hecho con nosotros, por la fe que nos ha dado, esa fe que nos ayuda a creer que usted es nuestro Salvador. Y Señor, queremos hacer eso en nuestras vidas,
reconocerle como nuestro Salvador, porque su palabra nos dice eso, que no pidamos pruebas, que no exijamos nada, simplemente que creamos en la Escritura. Y usted será nuestro Salvador. Padre, si aún hay dudas en algunos, quítelas, Señor. Desaparezca esas dudas para que podamos decir, Señor mío y Dios mío. Padre, en sus manos nos encomendamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén.